Capítulo 7. Al escuchar estas palabras, un terrible escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me contuve, sin embargo, y resolví ponerle buena cara. Solo argumentos científicos podían detener al profesor Lidenbrock. Y había muchos, y muy poderosos, que oponer a semejante viaje. Ir al centro de la Tierra, ¡qué locura! Pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno, y eso me ocupó durante toda la comida. No hay para qué decir las imprecaciones de mi tío al encontrarse la mesa completamente vacía. Pero una vez explicada la causa, devolvió la libertad a Marta, la cual corrió presurosa al mercado y desplegó tal actividad y diligencia que sólo una hora más tarde mi apetito se hallaba satisfecho y me di exactamente cuenta de la situación. Durante la comida, dio muestras el profesor de cierta jovialidad, permitiéndose esos chistes de sabio que no encierran peligro jamás. Y terminados los postres, me hizo señas para que le siguiese a su despacho. Yo obedecí sin chistar. Se sentó en un extremo al lado de su mesa de escritorio y yo en el otro. «Axel», me dijo con una amabilidad poco frecuente en él, «eres un muchacho muy ingenioso. Me has prestado un servicio excelente cuando, cansado ya de luchar contra lo imposible, reconozco que iba a darme ya por vencido. No lo olvidaré jamás. Y te permitiré participar de la gloria que vamos a conquistar». Bien, pensé, se halla de buen humor. Este es el momento oportuno para discutir esta gloria. Ante todo, prosiguió mi tío, te recomiendo el más absoluto secreto. ¿Me entiendes, no? No faltan envidiosos en el mundo de los sabios, y hay machos que quisieran emprender este viaje, del cual, hasta nuestro regreso, no tendrán noticia alguna. ¿Cree usted que es tan grande el número de los audaces? Ya lo creo. ¿Quién acaso vacilaría en conquistar una fama semejante? Si este documento llegara a conocerse, un ejército entero de geólogos se precipitaría en pos de las huellas de Ame Saknussemm. No sé, tío, no opino yo lo mismo, pues en realidad nada prueba la autenticidad de este documento. ¿Pero qué dices? Pues, ¿y el libro en el que lo hemos encontrado? Sí, bien. No niego que el mismo Saknussemm, incluso en persona, pueda haber escrito esas líneas, pero ¿hemos de creer simplemente por eso que él, en persona, ha realizado el viaje? ¿No puede ser ese viejo pergamino una superchería? Me arrepentí ya tarde de haber aventurado esta última palabra. El profesor frunció su poblado entrecejo y creí que había malogrado el éxito que esperaba obtener de aquella conversación. No fue así, por fortuna. Se esbozó una especie de sonrisa en sus delgados labios y me respondió: «Axel, eso ya lo veremos». «Bien, bien», dije algo molesto. «Pero permítame formular una serie de objeciones relativas a este documento». «Habla, hijo mío. No me opongo. Te permito que expongas tu opinión con entera libertad. Ya no eres mi sobrino. Eres un colega. Habla, pues». Ante todo, le agradeceré que me diga qué quieren decir ese Jokul, ese Sneffels y ese Skartars de los que nunca oí hablar en los días de mi vida. Pues nada más sencillo. Precisamente recibí, no hace mucho,
Una carta de mi amigo Patterman, el de Leipzig, que no ha podido llegar en fecha más oportuna. B. Coge el atlas, el tercero, del segundo estante de la librería grande. Serie Z, tabla 4. Me levanté y gracias a la gran precisión de sus indicaciones di con el atlas enseguida. Se lo di a mi tío, que lo abrió y dijo: «Mira, he aquí el mapa de Henderson, una de las mejores de Islandia, el cual creo que nos va a resolver todas estas dificultades». Yo me incliné sobre el mapa. «Mira, fíjate en esta isla llena toda de volcanes», me dijo el profesor. «Observa que todas llevan el nombre de Jökull, palabra que significa en islandés ventisquero. Debido a la elevada latitud que ocupa Islandia, la mayoría de las erupciones se verifican a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se le aplique el nombre de Jökull a todos los montes ignívoros de la isla». De acuerdo. Más, ¿qué significa Sneffels? Creí que a esta pregunta no sabría qué responderme mi tío, pero me equivoqué de medio a medio, pues él me dijo: «Sígueme por la costa occidental de la isla. ¿Ves aquí su capital, Reykjavik? Bien, pues ahora remonta a los innumerables fiordos de estas cortas escarpadas por el mar y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. Dime, ¿qué ves?» Una especie de península que semeja un hueso pelado y termina en una rótula enorme. Muy bien, la comparación es exacta, hijo mío. Y dime, ¿no ves nada sobre esa rótula? Sí, veo un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí, una montaña de 5.000 pies de elevación, una de las más notables de la isla, y a buen seguro la más célebre del mundo entero, si su cráter conduce al centro del globo, como espero. Pero eso es imposible, exclamé. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque ese cráter debe de estar evidentemente obstruido por las lavas y por las rocas candentes y por tanto, ¿se trata de un cráter apagado? ¿Apagado? Sí. El número de los volcanes en actividad que hay en la superficie del globo no pasa en la actualidad de 300, pero existe una cantidad mucho mayor de volcanes apagados. El Sneffels figura entre estos últimos, y no hay noticia en los fastos de la historia de que haya experimentado más que una sola erupción, en 1219. A partir de esta fecha, sus rumores se han ido extinguiendo gradualmente y ha dejado de figurar entre los volcanes activos. Ante todas estas afirmaciones, no supe qué objetar, y traté de basar mis argumentos en las otras oscuridades que contenía el escrito. Vale, está bien. ¿Y qué significa esa palabra, Ceartaris? ¿Y qué tiene que ver todo eso con las calendas de julio? Tras algunos momentos de reflexión, que fueron para mí un rayo de esperanza, mi tío me respondió en los siguientes términos: «Lo que tú llamas oscuridad resulta para mí luz. Me demuestra el ingenio desplegado por Saknussemm para precisar su descubrimiento. El Sneffels está formado por varios cráteres y era preciso indicar cuál de ellos era el que conducía al centro de la Tierra. ¿Y sabes qué hizo el sabio islandés? Advirtió que en las proximidades de las calendas de julio, es decir, en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, el Scartaris, proyectaba su sombra hasta la abertura del cráter en cuestión,
y consignó en el documento este hecho. ¿Es acaso posible imaginar una indicación más exacta? Una vez que lleguemos a la cumbre del Sneffels, ¿podemos titubear acerca del camino a seguir teniendo esta advertencia presente? Decididamente, mi tío había respondido a todo. Me convencí de que no había posibilidad de atacarle en lo referente a las palabras del antiguo pergamino. Así que cesé, pues, en mi intento. Mas, como era preciso convencerle a toda costa, pasé a hacerle otro tipo de objeciones, más de carácter científico y, en mi concepto, mucho más graves. Bien, bien, le dije. Tengo que convenir en que la frase de Saknussemm es perfectamente clara y no puede dejar duda alguna al espíritu. Estoy conforme también en que el documento tiene todos los caracteres de una autenticidad perfecta. Ese sabio bajó al fondo del Sneffels, vio la sombra de Scertaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio y se le enseñaron las leyendas de su tiempo que aquel cráter, perdón, ese sabio bajó al fondo del Sneffels, vio la sombra del Scartaris acariciar los bordes del cráter ante las calendas de julio y le enseñaron las leyendas de su tiempo que aquel cráter conducía al centro del globo. Hasta aquí estamos conformes ambos. Pero, tío, admitir que él en persona fue al centro de la Tierra y que volvió de allá sano y salvo, eso no, ahí no estamos de acuerdo. No, no, 1000 veces no. Mi tío respondió con un tono singularmente burlón. ¿Ah, sí? Y dime, ¿en qué basas esta negativa? Pues en que todas las teorías de la ciencia demuestran que esa empresa es impracticable del todo. ¿Cuántas teorías dicen eso? ¿Todas dices? ¡Ja, ja! Pícaras teorías. ¿Cuánto van a darnos que hacer? Aun comprendiendo que mi tío se burlaba de mí, decidí proseguir con mi argumento. Tío, es un hecho por todos admitido que la temperatura aumenta 1 grado por cada 70 pies que se desciende en la corteza terrestre. Y si admitimos que ese aumento sea constante y teniendo en cuenta que son 1500 leguas la longitud del radio de la Tierra, claro es que se disfruta en su centro de una temperatura de 2 millones de grados. Así pues, las materias que existen en el interior de nuestro planeta se encuentran en estado gaseoso incandescente porque los metales, el oro, el platino, las rocas más duras, nada resiste semejante calor. Dime, ¿no tengo derecho a afirmar que es imposible penetrar en un medio semejante? De modo, Axel, que es el calor lo que te infunde respeto. Sin ningún género de duda. Con solo descender a una profundidad de, digamos, 10 leguas, habríamos llegado al límite de la corteza terrestre, nada más, y ya la temperatura sería superior a 300 grados. ¿Es que temes liquidarte? Mi terror no es infundado. Te digo, me replicó el profesor, adoptando su aire magistral de costumbre. Te digo que ni tú ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo. Apenas se conoce la 12.000ª parte de su radio. La ciencia es eminentemente susceptible de perfeccionamiento y cada teoría es, a cada momento, obstruida por otra teoría nueva. ¿No se creyó, acaso, hasta que demostró Fourier lo contrario, que la temperatura de los espacios interplanetarios decrecía sin cesar? ¿Y no se sabe, acaso, hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etéreas nunca descienden de 40 o de 50 grados bajo cero?
¿Por qué no ha de suceder otro tanto con ese calor interior? ¿Por qué, a partir de cierta profundidad, no ha de alcanzar un límite insuperable en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los más refractarios minerales? No puedes demostrármelo. Mi tío colocaba la cuestión en una situación complicada. Era un terreno hipotético y, por tanto, yo nada podía responderle. Él continuó. Bien, te diré que verdaderos sabios, entre los que se encuentra Poisson, han demostrado que si existiese en el interior de la Tierra una temperatura como la que tú dices de 2 millones de grados, los gases de ignición procedentes de sustancias fundidas adquirirían una tensión tal que la corteza terrestre no podría soportarla y estallaría todo como una caldera bajo la presión del vapor. Eso, tío, no pasa de ser una opinión de Poisson. Concedido, pero es que opinan también otros distinguidos geólogos que el interior de la Tierra no se haya formado de gases ni de agua, ni de las rocas más pesadas que conocemos, porque en este caso el peso de nuestro planeta sería 2 veces menor. ¿No ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío? ¿No lo ves? ¿No es un hecho probado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde el principio del mundo? ¿No es esto una prueba de que el calor central, si es que existe, está cada vez debilitándose más día a día? Tío, si sigue usted engolfándose en el mar de las hipótesis, huelga cualquier tipo de discusión. Axel, has de saber que, de mi opinión, participan los hombres más competentes. ¿Te acuerdas de la visita que me hizo aquel químico inglés tan célebre? Sí, Humphry Davy, en 1825. ¿Qué? Pero, tío, ¿cómo he de acordarme si yo vine al mundo 19 años después? Sí, cierto, cierto. Pues bien, Humfredo Davy, como le llamábamos, vino a verme a su paso por Hamburgo y discutimos durante largo tiempo, entre otras muchas cuestiones, la hipótesis de que el interior de la Tierra se hallase en estado líquido. Y quedamos los dos de acuerdo en que esto no era posible, por una razón que todavía la ciencia no me ha podido jamás refutar. ¿Ah, sí? ¿Y qué razón es esa? Que la masa, esa masa líquida, se hallaría expuesta, lo mismo que los océanos, a la atracción de la Luna y se produciría, por tanto, 2 marcas interiores diarias que, levantando la corteza terrestre, originarían terremotos periódicos. Sin embargo, es evidente que la superficie del globo ha sufrido una combustión. Y, tío, cabe por lo tanto suponer que la corteza exterior se ha ido enfriando, refugiándose el calor en el centro de la Tierra. Eso es un claro error, dijo mi tío. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Esta está formada de una gran cantidad de metales, tales como potasio o el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse con simplemente el contacto con el aire y el agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia. Y poco a poco, muy despacio, a medida que penetraban las aguas por las hendeduras de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios, acompañados de explosiones y de erupciones. He aquí la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del mundo y no tanto ahora. Es ingeniosa la hipótesis, contesté casi sin querer. Claro. Humfredo Davy me la demostró palpablemente aquí mismo, mediante un experimento muy sencillo. Mira, fabricó una esfera metálica
en cuya composición entraban principalmente los mentales que ya te he mencionado, y que tenía exactamente la forma de nuestro globo. Cuando hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, se hinchaba, se oxidaba y formaba una especie de pequeña montaña en cuya cumbre se abría momentos después mi cráter. Sobrevenía una erupción y era tan grande el calor que éste comunicaba a la esfera que se hacía imposible incluso sostenerla en la mano. Si he de ser del todo franco, dime, Axel, digo que si he de ser del todo franco, empiezan a convencerme tus argumentos. Sí, Axel, añadió mi tío. Ya ves que el estado del núcleo central ha suscitado muy diversas hipótesis entre todos los geólogos del mundo. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor interior. Yo no digo que no exista, pero a mi entender no existe ni puede existir. Pero tranquilo, lo comprobaremos nosotros mismos en persona. Y a semejanza de Arne Sagnussen, sabremos a qué atenernos sobre esta discutida cuestión. Sí, sí, ya lo veremos, le contesté con una mezcla de entusiasmo y de apatía. Lo veremos, tío. Dado caso de que se vean aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? Contestó. No podemos contar para alumbrarnos con los fenómenos eléctricos y aun con la misma atmósfera, cuya propia presión puede hacerla luminosa en las proximidades del centro de la Tierra. Sí, sí, en efecto, respondí. Es muy posible. No, posible. Es cierto. Pero silencio. No se lo cuentes a nadie. ¿Me entiendes? Tenemos que guardar el más impenetrable sigilo acerca de todo esto. Que a nadie se le ocurra descubrir la idea que acabamos de tener antes que nosotros y se les ocurra viajar al centro de nuestro planeta. Está bien, tío, está bien.